Hay momentos que parecen pequeños. Una conversación que dura unos minutos más, una pregunta que no esperabas, una decisión que esta vez parece tenerte en cuenta. No hay una declaración, no hay una promesa. Ni siquiera existe todavía una definición clara de lo que ocurre. Pero algo se siente diferente. Clara lo notó una tarde cualquiera. Había estado hablando con Daniel durante varias semanas. Se llevaban bien. Había complicidad, risas espontáneas. Conversaciones que comenzaban sin intención y terminaban mucho después. Él parecía disfrutar de su compañía, pero hasta entonces todo ocurría dentro del presente. Cuando estaban juntos estaba presente. Cuando se despedían, cada uno volvía a su mundo. No había nada necesariamente malo en eso. Simplemente la conexión todavía no tenía demasiado peso fuera de esos momentos. Y quizá ahí está una de las diferencias que menos observamos, porque alguien puede sentirse atraído por ti, puede disfrutar muchísimo estar contigo, puede sentirse cómodo a tu lado, y aún así, no haber empezado a preguntarse qué significa realmente esa conexión. La atracción puede vivir en el instante. La importancia emocional empieza a modificar lo que viene después. Ese es el detalle que cambia la historia. Clara empezó a percibirlo después de una conversación aparentemente sencilla. Habían hablado sobre una decisión personal que ella estaba intentando tomar. Daniel escuchó, no intentó resolverle la vida. No le dio una respuesta perfecta, simplemente hizo algunas preguntas. Pero semanas después ocurrió algo curioso. Durante otra conversación recordó aquel asunto. No recordó solamente el tema, recordó por qué aquella decisión había sido difícil para ella. Clara se quedó en silencio durante unos segundos, no porque aquello fuera extraordinario, sino porque comprendió algo. Él había incorporado aquella conversación a la imagen que estaba formando de ella. Ya no era solamente una experiencia agradable que había ocurrido entre dos personas. Había empezado a ocupar un pequeño espacio dentro de su manera de comprenderla, y eso puede ser mucho más significativo que una frase romántica. Porque cuando alguien comienza a adquirir importancia psicológica, la mente deja de registrar únicamente lo agradable. También empieza a considerar el contexto, lo que dijiste, lo que necesitas, lo que te afecta, lo que ocurrió anteriormente. Y, sobre todo, las posibles consecuencias de lo que haga después. No significa que esa persona esté enamorada. Tampoco significa que quiera una relación. Y mucho menos garantiza que vaya a actuar correctamente. Significa algo más concreto. La conexión ha comenzado a tener significado. Y cuando algo adquiere significado, nuestras decisiones pueden empezar a cambiar. Hay un fenómeno psicológico interesante detrás de esto. Un hombre puede sentirse atraído por una mujer. Pero cuando esa mujer comienza a ser emocionalmente significativa, la relación puede empezar a influir en cómo él piensa antes de actuar, y las relaciones humanas son mucho más complejas. Pero sí puede aparecer algo observable: mayor consideración, más contexto, más atención a las consecuencias, más interés por comprender antes de reaccionar. Y eso fue precisamente lo que Clara empezó a notar. Daniel no se convirtió de repente en otra persona, seguía teniendo trabajo, seguía cometiendo errores, seguía necesitando su propio espacio, pero comenzó a hacer algo diferente. Antes de decidir ciertas cosas relacionadas con ellos, empezó a preguntar, antes podía asumir. Ahora quería conocer su perspectiva. Antes una conversación terminaba cuando terminaban las palabras. Ahora algunas conversaciones parecían continuar dentro de sus decisiones. Por eso, cuando un hombre comienza a tomarte en serio, quizá no notes primero más intensidad, podrías notar algo mucho más silencioso. La conexión empieza a influir en su pensamiento. Y esa influencia puede ser el principio de un cambio mucho más profundo. Pero aquí aparece una diferencia todavía más importante. Porque pensar más en una relación no significa necesariamente saber construirla. Una persona puede reconocer que a alguien le importa, puede incluso tener buenas intenciones, y aún así, no saber participar emocionalmente de una manera saludable. Entonces, ¿qué empieza a cambiar cuando ese interés deja de ser solamente emocional y comienza a influir realmente en la manera de actuar? Hay una diferencia silenciosa entre recordar a alguien y tenerlo en cuenta. La primera puede surgir de una emoción. La segunda empieza a afectar una decisión. Y cuando esa diferencia aparece, la relación entra en otro territorio. Mateo aprendió esta diferencia de una manera inesperada. Trabajaba con varias personas en un proyecto importante. Durante una reunión, tomó una decisión rápida porque estaba convencido de que era la más eficiente. El problema fue que dejó fuera de esa decisión a una compañera que necesitaba participar, hasta que apareció un proyecto parecido, la misma presión, la misma urgencia, una decisión que podía tomarse rápidamente.
Mateo tuvo el mismo impulso de actuar solo, pero se detuvo. Recordó lo ocurrido anteriormente. Esta vez preguntó, no necesitaba hacerlo, nadie se lo exigió, simplemente había incorporado aquella experiencia a su manera de actuar. Eso es memoria emocional en una forma muy cotidiana. No significa vivir atrapado en el pasado. Significa que determinadas experiencias adquieren suficiente importancia como para modificar respuestas futuras. Y algo parecido puede suceder dentro de una relación. Cuando una conexión comienza a importar, ciertas conversaciones dejan de sentirse como episodios aislados, se convierten en información, información sobre la otra persona, sobre lo que le afecta, sobre lo que necesita, sobre lo que ocurrió cuando reaccionaste de determinada manera. Y esa información puede modificar el siguiente encuentro. Quizá una mujer le explique a un hombre que determinada forma de comunicarse la hace sentirse ignorada. La conversación puede ser incómoda, él puede no responder perfectamente, incluso puede necesitar tiempo para comprenderlo. Pero la pregunta importante aparecerá después. ¿Qué hace con esa información? Porque ahí comienza a distinguirse la intención. No en lo que promete durante una conversación emocional, sino lo que hace con aquello que acaba de comprender cuando un hombre empieza a tomarte en serio. Una de las transformaciones posibles consiste precisamente en esto. Comienza a preguntarse qué hacer con lo que siente. Ya no basta con disfrutar. Aparece una necesidad de orientar. ¿Hacia dónde va esto? ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué necesita esta conexión para desarrollarse de una manera saludable? No siempre formulará esas preguntas en voz alta. Tal vez ni siquiera sea plenamente consciente de ellas, pero pueden aparecer en sus decisiones, y ahí la atención empieza a transformarse en intención. No consiste en hablar todos los días, consiste en que lo vivido tenga alguna influencia sobre lo que viene después. La diferencia está en la evolución, no en la frecuencia, no en la intensidad, sino en convertir experiencia en comportamiento. Tal vez por eso una de las preguntas más útiles no sea ¿cuánto piensa en mí?, sino ¿qué hace con lo que ha aprendido de mí? La primera pregunta busca entrar en su mente, la segunda observa su conducta, y solamente la segunda puede darte información real, porque no puedes controlar sus pensamientos. No puedes saber exactamente qué siente en cada momento, pero sí puedes observar cómo responde cuando la relación presenta una oportunidad de crecer. Ahí aparece otro detalle. Tomarte en serio no significa que cada decisión deba girar alrededor de ti. Eso sería una expectativa poco realista. Una persona emocionalmente madura conserva su trabajo, sus amistades, sus responsabilidades, sus proyectos, su individualidad. Una relación saludable no exige convertirse en el centro absoluto de la vida del otro. Lo que cambia es otra cosa. Empieza a existir consideración. La otra persona entra en el mapa. Sus necesidades no son automáticamente órdenes, pero tampoco son ignoradas. Sus emociones no determinan cada decisión, pero tampoco son irrelevantes. Y esa diferencia es enorme, porque la intención madura no elimina la individualidad, la combina con responsabilidad. Quizá ahora entiendas por qué una relación puede sentirse diferente incluso cuando exteriormente parece igual. Los mensajes pueden seguir siendo normales. Las conversaciones pueden seguir teniendo humor. Los encuentros pueden conservar espontaneidad. Pero debajo de todo eso puede estar ocurriendo una transformación. El hombre empieza a pensar en consecuencias, empieza a recordar contextos, empieza a considerar perspectivas, empieza a decidir con mayor conciencia. Y eso nos lleva a una frontera todavía más delicada, porque una persona puede tener intención y aún así no tener capacidad. Puede querer acercarse y no saber comunicarse. Puede reconocer el valor de una conexión y no saber sostenerla. Puede querer reparar un error y no comprender todavía cómo hacerlo. Por eso no conviene detenerse en la intención. La intención solamente abre una puerta. Después hay que observar qué ocurre cuando toca atravesarla. Y aquí comienza una de las diferencias más importantes de toda esta historia. El interés dice, me gusta lo que ocurre cuando estamos juntos. La intención empieza a preguntar, ¿qué quiero hacer con esto? Pero la construcción plantea una pregunta todavía más exigente. ¿Estoy dispuesto a participar en lo que esto requiere? Esa pregunta cambia completamente el significado de tomar a alguien en serio, porque una relación no se construye únicamente con emociones agradables. Necesita decisiones, ajustes, presencia y participación de dos personas. Quizá hayas vivido una conexión donde todo parecía hermoso, nadie necesitaba decidir nada, las conversaciones fluían, había química, había cercanía. Pero cuando apareció una cuestión importante, todo quedó suspendido. Eso enseña algo fundamental. La emoción puede iniciar una conexión,
pero la intención necesita convertirse en conducta para darle dirección. Y la conducta, a su vez, necesita capacidad para sostener esa dirección. Todavía no sabemos si eso ocurre en esta historia. Y tampoco necesitamos saberlo demasiado pronto, porque la siguiente pregunta es más profunda. ¿Qué sucede cuando un hombre no solamente comprende que una relación le importa, sino que empieza a participar voluntariamente en aquello que está construyendo con ella? Ahí ya no hablamos simplemente de interés, hablamos de una forma diferente de estar dentro de la relación. Y esa diferencia puede revelar mucho más que cualquier señal aislada. Construir algo requiere una pregunta diferente. ¿Qué estás dispuesto a aportar a lo que están haciendo? Porque sentir algo y saber construir con ellos son capacidades distintas. Lucía tardó tiempo en comprenderlo. Había conocido a Andrés unos meses atrás. Entre ellos existía una conexión evidente. Las conversaciones podían durar horas. Había momentos de cercanía que parecían completamente auténticos. Cuando estaban juntos, Lucía sentía que Andrés estaba realmente presente. No tenía razones para pensar que todo aquello fuera falso. Pero existía una dificultad. Cuando llegaban las preguntas importantes, la relación volvía al terreno de la indefinición. ¿Qué querían? ¿Qué esperaban? ¿Qué podían ofrecerse? Cada vez que aparecía uno de esos temas, la conversación quedaba suspendida, no necesariamente por falta de afecto, sino porque sentir algo y saber construir con ellos son capacidades distintas. Hasta que un día decidió observar otra cosa, no lo que ocurría cuando todo era fácil, sino lo que ocurría cuando algo necesitaba ser definido. Y entonces sucedió algo inesperado. Andrés inició la conversación, no porque Lucía lo presionara, no porque ella hubiera desaparecido, no porque quisiera provocar una reacción. Simplemente llegó un momento en que él reconoció que tanto indefinido era una decisión. Habló de lo que decisión. Reconoció aquello todavía no podía ofrecer y preguntó qué necesitaba ella. La conversación no fue perfecta, hubo silencios, hubo diferencias. Incluso hubo una respuesta que ninguno de los dos esperaba. Pero algo había cambiado. Por primera vez, ambos estaban participando conscientemente en la dirección de la relación. Pero hay otra distinción todavía más delicada. Puedes ser importante para alguien y aún así no ser compatible con esa persona. Puedes despertar sentimientos reales y no recibir aquello que necesitas. Puedes ser escuchada y no sentirte comprendida. Puedes ser querida y descubrir que la otra persona no tiene la capacidad de ofrecerte la relación que deseas. Esto es difícil de aceptar, pero también es profundamente liberador, porque evita una trampa emocional muy común. Pensar que si consigues demostrar suficientemente tu valor, la otra persona finalmente desarrollará la capacidad que necesitas. No necesitas. La capacidad emocional no aparece porque alguien sea suficientemente especial. Se construye con conciencia, experiencia y voluntad. Por eso, cuando observas que un hombre comienza a tomarte en serio, no busques solamente cuánto siente, observa si puede convertir ese sentimiento en participación. Puede hablar cuando algo se complica. Puede escuchar una perspectiva distinta sin convertirla inmediatamente en un ataque. Puede reconocer una equivocación. O puede ajustar una conducta cuando comprende que ha causado daño. Puede expresar lo que necesita sin obligarte a adivinarlo. Y entonces aparece una pregunta que quizá nunca te hayas hecho. ¿Qué sucede cuando esa participación tiene que sobrevivir a la incomodidad? Porque cualquiera puede estar presente cuando todo resulta agradable. La verdadera capacidad relacional comienza a revelarse cuando aparece una diferencia, cuando uno de los dos se siente herido, cuando una expectativa no coincide, cuando una conversación deja de ser cómoda, cuando el vínculo necesita algo más que entusiasmo. Ahí es donde la intención encuentra su primera prueba real, no una prueba que tú debas imponer. No un examen que él tenga que aprobar, simplemente la realidad cotidiana, porque ninguna relación permanece para siempre dentro de conversaciones bonitas. La vida entra, el cansancio entra, las responsabilidades entran, las diferencias entran y también entran los errores. Por eso, si quieres comprender qué significa realmente que un hombre empiece a tomarte en serio, quizá debas observar menos cómo actúa cuando todo fluye y prestar más atención a cómo participa cuando algo necesita ser reparado. Pero todavía falta una pieza, porque incluso una persona que participa puede hacerlo solamente durante una etapa. Puede tener una conversación extraordinaria, puede mostrar una intención genuina, puede realizar cambios durante unos días y después regresar a lo anterior. Entonces surge la pregunta decisiva: ¿cómo distinguir una transformación real de un momento emocionalmente intenso? La respuesta no está en observar una escena.
Está en observar lo que ocurre después de muchas escenas. Porque lo que verdaderamente cambia una relación no es solamente una decisión importante, es la repetición de pequeñas decisiones coherentes. Y cuando esa coherencia comienza a aparecer, la relación entra en una etapa completamente diferente. Ya no estás observando únicamente lo que él siente, estás empezando a observar de qué manera puede sostener aquello que siente. Y esa diferencia nos lleva al punto donde muchas relaciones revelan su verdadera estructura. No cuando todo empieza, sino cuando llega la primera dificultad que obliga a ambos a decidir cómo quieren relacionarse. Hay algo que solamente puede conocerse con el tiempo. No cuánto siente una persona, sino cuánto puede sostener de aquello que siente. Porque una relación puede comenzar con entusiasmo, puede estar llena de conversaciones profundas, puede existir una conexión que parezca excepcional, pero tarde o temprano aparece la vida real, una diferencia, un malentendido, una semana difícil, una expectativa que no coincide, un momento donde ninguno sabe exactamente qué decir. Y es ahí donde la intención deja de ser una idea, se convierte en comportamiento. Valeria conocía bien esa diferencia. Tenía una amiga llamada Elena. Llevaban años compartiendo una amistad cercana. Se conocían profundamente, sabían cuándo la otra necesitaba hablar. También sabían cuándo necesitaba simplemente compañía. Pero había algo que siempre ocurría. Mientras todo estaba bien, su amistad parecía indestructible. El problema aparecía cuando surgía un conflicto. Una conversación incómoda bastaba para que Elena se cerrara, dejaba pasar los días, esperaba que el malestar desapareciera. Y Valeria terminaba siendo quien intentaba reparar la distancia. No había falta de cariño, había una dificultad para permanecer presente cuando aparecía incomodidad. Hasta que un día Valeria decidió hablar de ello. No lo hizo durante una discusión. Esperó a que ambas estuvieran tranquilas. Le explicó cómo se sentía cuando cualquier diferencia terminaba convirtiéndose en distancia. Elena escuchó. Al principio no tuvo una respuesta perfecta. De hecho, se quedó bastante incómoda. Una parte de ella quería defenderse, otra quería terminar la conversación rápidamente. Pero decidió quedarse, y eso fue lo primero que cambió. No solucionó todo ese día. No prometió convertirse inmediatamente en otra persona. Simplemente permaneció dentro de una conversación que anteriormente habría evitado. Semanas después surgió otro desacuerdo. Elena volvió a sentir el impulso de desaparecer, pero recordó aquella conversación. Esta vez regresó. Hablaron. No fue perfecto, hubo momentos torpes, hubo frases que tuvieron que corregirse. Pero la amistad estaba empezando a desarrollar algo nuevo, capacidad de reparación, y eso es diferente de evitar conflictos. Una relación emocionalmente madura no es aquella donde nunca existen tensiones. Es aquella donde las tensiones no destruyen automáticamente la participación. Regular no significa no sentir. Significa crear suficiente espacio entre la emoción y la elegir qué hacer con ella. Porque tomar en serio una relación no significa dejar de tener emociones difíciles. Significa empezar a reconocer que esas emociones también necesitan una forma responsable de expresarse. A veces aparece en pequeños cambios. Una conversación que antes terminaba en discusión ahora puede terminar con una pausa. Una reacción impulsiva puede convertirse en una pregunta. Una equivocación puede ser seguida por una reparación. Una diferencia puede convertirse en una oportunidad para comprender. Esos pequeños movimientos muestran que algo está siendo procesado. Y aquí la consistencia adquiere importancia, porque un cambio aislado puede ser circunstancial. Una transformación más estable comienza a reconocerse cuando aparece nuevamente en contextos distintos. No necesitas contar cada gesto, no necesitas analizar cada mensaje, no necesitas convertir la relación en una investigación. Simplemente observa la dirección. Lo aprendido desaparece después de unos días, o empieza a formar parte de una nueva manera de relacionarse. Esta diferencia puede protegerte de dos extremos. El primero es idealizar cualquier gesto positivo. El segundo es descartar cualquier progreso porque todavía existen errores. Ambos extremos distorsionan la realidad. Una relación humana no funciona como un examen donde alguien obtiene una calificación definitiva. Funciona como un proceso. Lo que importa es hacia dónde se mueve ese proceso. Y aquí aparece la reciprocidad. Porque incluso si un hombre mejora su manera de comunicarse, la relación no puede depender exclusivamente de él. Tampoco de ti. Dos personas participan. Dos personas tienen límites. Dos personas pueden equivocarse. Dos personas necesitan expresar necesidades. Por eso, tomarla serio no significa más y más por la otra persona. Significa asumir una parte real de la responsabilidad que corresponde a cada uno.
Hay una diferencia entre responsabilidad y sacrificio. La responsabilidad pregunta: ¿qué parte me corresponde? El sacrificio constante pregunta: ¿cuánto tengo que soportar para que esto funcione? Son preguntas completamente diferentes. La primera puede construentes. La segunda puede terminar agotándote. Elena nunca se convirtió en una amiga perfecta. Todavía hubo momentos difíciles. Todavía necesitó tiempo para procesar algunas cosas. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no utilizaba automáticamente la incomodidad como una puerta de salida. Había aprendido a permanecer. Significa tratarla con suficiente conciencia como para no actuar desde el impulso cuando todavía existe algo que puede comprenderse. Y también significa aceptar cuando la realidad muestra que dos personas quieren cosas diferentes. Porque la reciprocidad no puede fabricarse. La capacidad no puede imponerse. Y el interés no puede convertirse por obligación en una relación. Por eso, cuando observas cambios en un hombre, no busques solamente señales de que siente algo. Observa si existe continuidad entre lo que reconoce, lo que comunica y lo que hace. Ahí empieza a aparecer una imagen mucho más completa. Quizá tenga intención, quizá tenga afecto, quizá esté aprendiendo. Pero la pregunta decisiva será otra. ¿Puedes sostener esa evolución cuando la emoción inicial disminuye y la vida cotidiana ocupa su lugar? No cómo conseguir que alguien te tome en serio, sino cómo reconocer sin perderte a ti misma cuando una relación está empezando a ser tomada en serio por ambos. Quizá durante mucho tiempo buscaste una respuesta, una señal, una conversación definitiva, un gesto que pudiera terminar con todas tus dudas. Querías saber si aquello que estaba ocurriendo entre ustedes tenía un significado real, y es comprensible. Cuando alguien nos importa, la incertidumbre puede ocupar demasiado espacio mental. Una frase se analiza, una conversación se recuerda. Una pequeña diferencia de comportamiento puede convertirse en una pregunta enorme. Pero llega un momento en que necesitas cambiar la pregunta. No porque tus emociones sean incorrectas, sino porque existe una forma más saludable de mirar lo que está ocurriendo. En lugar de preguntarte constantemente, ¿qué siente por mí?, puedes comenzar a observar qué está haciendo con aquello que siente. ¿La diferencia parece pequeña? ¿En realidad cambia completamente tu posición? La primera pregunta intenta entrar en su mundo interior. La segunda observa una realidad compartida. Eso no significa exigir una evolución perfecta. Significa prestar atención a la dirección. Porque la dirección suele decir más que la velocidad. Un hombre puede avanzar lentamente y estar construyendo algo real. Otro puede avanzar rápidamente durante unos días y después desaparecer emocionalmente de la relación. La intensidad no permite distinguirlos. La continuidad sí. Y aquí aparece una palabra que merece atención: reciprocidad. No significa que ambos hagan exactamente las mismas cosas. No significa contar mensajes. No significa medir quién inició más conversaciones. Tampoco significa que cada esfuerzo deba ser idéntico. La reciprocidad es algo más profundo. Es sentir que la relación no depende completamente de una sola persona, que existe una voluntad compartida de cuidar el vínculo, que ambos pueden expresar necesidades, que ambos pueden reconocer límites, que ambos pueden aportar y, sobre todo, que ninguno necesita convertirse permanentemente en perseguidor de la conexión. Cuando existe reciprocidad, la relación comienza a respirar, no porque desaparezcan las dificultades, sino porque existe más de una persona intentando comprender qué hacer con ellas. En cambio, cuando el interés empieza a influir en decisiones, conversaciones, reparaciones y esfuerzos compartidos, aparece otra realidad, no necesariamente una relación definitiva, pero sí una relación que está siendo tratada con mayor conciencia. Y ahí está la respuesta profunda al título. Cuando un hombre empieza a tomarte en serio, no necesariamente cambia su personalidad, no se convierte mágicamente en alguien perfecto, no desaparecen sus responsabilidades, no deja de cometer errores, tampoco adquiere automáticamente todas las habilidades emocionales que una relación necesita. Lo que puede cambiar es la manera en que la conexión entra en su conducta. Empieza a existir mayor consideración. Puede comenzar a pensar antes de actuar. Puede recordar experiencias anteriores y responder de otra manera. Puede participar en conversaciones que antes habría evitado. Puede reconocer el impacto de determinadas decisiones. Puede intentar reparar cuando entiende que algo se dañó. Puede sostener con mayor continuidad aquello que expresa. Y también puede descubrir algo incómodo, que sentir algo por alguien no siempre significa poder construir con esa persona. Ese descubrimiento también forma parte de la madurez, porque tomarte en serio no significa necesariamente elegirte.
Significa reconocer que lo que ocurre entre ustedes merece una respuesta consciente, y esa respuesta puede conducir a diferentes lugares. Puede acercarlos, puede llevarlos a hablar con mayor claridad, puede mostrarles que quieren cosas diferentes, incluso puede demostrar que la relación no tiene la capacidad necesaria para continuar. La seriedad emocional no garantiza un final romántico, garantiza algo mucho más valioso, una relación con la realidad, y puede preguntarse algo todavía más importante. La forma en que nos estamos relacionando corresponde con lo que yo necesito. No necesariamente cambia cuánto siente, puede cambiar cuánto considera. No necesariamente habla más, puede empezar a comunicar con mayor intención. No necesariamente hace grandes gestos, puede empezar a participar en decisiones pequeñas. No necesariamente elimina todos sus errores. Puede empezar a responder de manera diferente después de cometerlos. No necesariamente sabe exactamente qué quiere desde el principio. Puede comenzar a explorar honestamente qué puede ofrecer. No necesariamente se convierte en la pareja que imaginabas. Puede simplemente mostrarte con mayor claridad quién es y qué capacidad tiene. Quizá al principio esperabas una señal. Ahora tienes algo mejor, un criterio. Observa lo que se repite, observa lo que cambia. Observa lo que ambos aportan y, sobre todo, cómo te sientes dentro de esa realidad. Porque al final, la pregunta más importante quizá nunca fue ¿cuánto le importo? Era ¿qué tipo de relación estamos construyendo con aquello que sentimos? Esa pregunta no promete finales, no inventa certezas, no obliga a nadie, pero te devuelve algo mucho más importante, la capacidad de mirar una relación sin perderte dentro de ella. Y cuando puedes hacer eso, ya no necesitas que cada gesto tenga una explicación. La conducta repetida empieza a hablar, la participación empieza a mostrar la dirección. La reciprocidad revela si realmente hay dos personas construyendo. Y tú puedes decidir desde un lugar mucho más fuerte, no desde el miedo, no desde la urgencia, no desde la necesidad de ser elegida, sino desde la conciencia de que una relación saludable no debería exigirte abandonar tu propio equilibrio y descubrir si alguien está dispuesto a participar. Porque cuando un hombre empieza a tomarte en serio, lo más importante no es que haga más ruido alrededor de ti, es que la relación empieza a ocupar un lugar diferente dentro de sus decisiones. Y entonces puedes verlo, no en una promesa, no en una fantasía, no en una señal aislada, sino en la forma en que, con el tiempo, sus decisiones, sus conversaciones y su participación empiezan a contar una historia coherente. Y quizá esa sea la señal más madura de todas, no que finalmente puedas leer su mente, sino que ya no necesitas hacerlo, porque la relación misma comienza a mostrarte lo que es. Y si algún día tienes que elegir entre perseguir una explicación y observar una realidad, recuerda esto: no persigas la certeza, observa la dirección. No persigas una promesa, observa la participación. No persigas validación, observa la reciprocidad. Y nunca olvides que ser tomada en serio por alguien comienza por algo todavía más importante: tomarte en serio a ti misma.